Todos lo usamos. Lo usamos diariamente, ¿verdad? ¿Alguna vez se han puesto a pensar que el dinero nos puede atrapar y hacer sus esclavos? Y que en lugar del dinero servirnos a nosotros, nosotros servir al dinero. ¿Lo han pensado? La Biblia nos dice en Proverbios 13:11 que el dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra poco a poco se enriquece. Vean qué interesante. Aún desde la Biblia nos habla de la importancia del ahorro. Y vamos a ir viendo cómo nosotros debemos acercarnos al dinero. Porque, como les dije, nos puede atrapar. Y Jesús nos advirtió que debemos cuidarnos del amor al dinero, porque el problema no es el dinero. El dinero simplemente es un papel, una moneda. El problema que nosotros como seres humanos tenemos es el amor a ese papel o a esa moneda. Es ahí donde cambia todo el concepto, porque ese amor se traduce en avaricia. Y cuando llega esa avaricia a nuestro corazón, nos olvidamos de todo y de todos. ¿Quiénes han escuchado o visto el cuento clásico, un cuento de Navidad? Todos conocen el personaje de Ebenezer Scrooge. ¿Cómo actuaba ante el dinero? ¿Cómo se le olvidó hasta su familia, la mujer que quería, sus amigos y todo el mundo alrededor, solo por un centavo más? Eso también nos puede pasar a nosotros si nos olvidamos de relacionarnos correctamente con el dinero. Podemos perderlo todo y perder la ruta que el Señor ha trazado para nuestras vidas. Por el dinero hoy vemos a la gente que roba, mata, miente. Aún las guerras se están haciendo por dinero. La mayoría de las guerras es por los bienes que tiene el otro. ¿Cómo debemos acercarnos al dinero? Para ello vamos a ir a 2 Corintios 9, del 8 al 11, para conocer cómo el Señor quiere que nos acerquemos al dinero. ¿Lo tienen? 2 Corintios 9, 8 al 11. ¿Me indican si ya lo tienen? Voy a leerlo para ustedes. Dice, Dios, esta es una versión que se llama la palabra de Dios para todos. Y quiero leérselas en esa. Dice, Dios tiene el poder de darles más bendiciones de las que necesitan para que siempre tengan lo suficiente para ustedes y también para que puedan ayudar generosamente a toda buena causa. Así como está escrito, el justo siembra sus bienes, da a los pobres, nunca deja de hacer lo que es justo. Dios es quien da la semilla al que siembra y el pan al que se alimenta. De igual manera, les dará a ustedes muchas semillas y las hará crecer para hacer una gran cosecha de justicia. Ustedes tendrán toda clase de riquezas para que puedan ser generosos. La ofrenda que ustedes envíen con nosotros motivará a muchos a dar gracias a Dios. Este pasaje para mí fue maravilloso porque me enseñó cuál es el fundamento por el cual Dios nos bendice a nosotros. Dice que para que nosotros podamos ser generosos. ¿Para qué Dios te está bendiciendo? ¿Para qué Dios está poniendo recursos en tus manos? ¿Para sentirme bien? ¿Para enriquecerme? ¿Para ser como el hombre que dijo, ay, tengo muchas riquezas, necesito hacer graneros más grandes para esas riquezas? ¿Y qué le pasó? Murió en la noche y otro disfrutó sus riquezas. ¿O para lo que Dios ha dicho? Y por eso vamos a conocer estos 5 usos del dinero. Vean que Jesús dijo en Mateo 5:45 que nosotros seríamos hijos de nuestro Padre Celestial cuando hacemos las cosas que habla todo el capítulo 5,
cuando amamos, cuando ayudamos a los demás, cuando oramos por los que nos persiguen. ¿Por qué nosotros necesitamos saber y usar el dinero correctamente? Para mostrar a los demás que somos hijos de Dios. Y es ahí donde nos damos cuenta que la generosidad, como nos decía Maynor la semana pasada, es parte de nuestra vida y debemos dar de lo que somos y de lo que poseemos, porque no solamente es dar cosas, sino también de lo que somos. Por eso el verso 48 recalca: sean perfectos, así como su Padre que está en los cielos es perfecto. Del capítulo de Corintios vamos a quedarnos en el 9 y en el 10. Y el primer uso del dinero que vamos a ver es que dice que Él da semilla para el que siembra. La semana pasada vimos este principio. Y se han preguntado usted, ¿cómo damos esa semilla? ¿Cómo sembramos esa semilla? Dios te da semilla para el que siembra. ¿Cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo la sembramos nosotros? Ya me la dio. ¿Dónde la sembramos? ¿Cómo la sembramos? Y el primer uso es donde el Señor nos ha plantado, dando nuestro diezmo. Dios es quien da esa semilla y de antemano Él ha dispuesto cómo le debemos usarla. Recuerden que nada de lo que tenemos, y ya lo dijimos, es nuestro. Nosotros somos mayordomos de todo lo que tenemos. Y el primer uso que le damos es dando esa semilla a través de nuestros diezmos. En el Antiguo Testamento se enfatizaba varias formas en las que se debía dar ese diezmo. Y una era sin falta y con agradecimiento. Pregunto, ¿cómo damos nosotros nuestros diezmos al Señor? ¿Estamos siendo agradecidos? Ahora oramos. ¿Le agradecimos al Señor porque pudimos dar? Se regocijaron, Dios, gracias porque pude dar. ¿Alguna vez se han sentido dichosos porque dicen, Dios, wow, qué montón pude dar? Gracias. ¿Lo han hecho? Y si no, los invito a hacerlo. No hay nada más maravilloso que poder decir, Dios, wow, qué dicha. No solo pude dar, sino gracias porque pude dar bastante. El Antiguo Testamento, en Deuteronomio 14, 22, dice: sin falta darás el diezmo de todo el producto de tu semilla, en el que el campo rinda año tras año. Y el 23 añade: a fin de que aprendas a temer al Señor tu Dios todos los días. El diezmo es un ejercicio de mayordomía, donde declaramos nuestra dependencia a Dios, porque Él es el que nos da, y nosotros con gozo damos una parte para ese servicio de aquellos que nos asisten acá en el templo. ¡Qué dicha! Porque aprendemos a temer al Señor, también aprendemos a depender de Él. También nos cuenta que no es un intercambio de favores. Yo no le doy a Dios para que Él me devuelva. Puede ser que Dios me bendiga, pero no lo hago esperando para que me dé algo. Lo hago porque mi corazón está rendido a Dios y sé que Dios siempre va a ser fiel conmigo. Porque si yo soy fiel, Él va a ser fiel, pero aún si yo fuera infiel, Él sigue siendo fiel para conmigo. Necesitamos entender que es mi corazón lo que Dios quiere, que no es el monto. No son, si son 100 colones, délo, si son 1000 colones, délo, si es 1.000.000 de colones, délo. No importa, el monto es lo que menos importa. Lo que importa es tu corazón. Si estás dependiendo de Dios, si estás confiando de Dios a la hora que lo das. 2 Corintios 9, del 6 al 7, que son los versículos anteriores, dice: el que siembra escasamente, cosechará escasamente, y el que siembra con generosidad, también con generosidad cosechará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. El Antiguo Testamento enfatiza que el diezmo era usado
para el sustento de los levitas y que estaban en su heredad, que eran los encargados del templo, de ministrar, de hacer todas esas labores, y para los pobres y los extranjeros. Igual, ¿para qué usamos nuestros diezmos? Para los que no lo saben, aquí tenemos una administradora que se encarga de hacer todo eso, que da cuenta, paga la luz, paga a las personas que nos sirven, acá la pastora y demás. ¿Para qué lo usamos? Igual, para los pobres también tenemos lo que es las ofrendas para los misioneros y otras más, que ahí cualquier detalle así concreto, Mari es la que excelentemente puede hacerlo. Tenemos nosotros, nuestra dependencia en Dios habla de dar nuestro diezmo, y nuestro diezmo no debería de ser algo gravoso. Incluso el apóstol Pablo habla de que ellos, que el Señor les permite a ellos, a los que viven del evangelio, comer del evangelio. Entonces, si queremos ahondar, podemos ahondar mucho, pero el primer uso, y como son 5, entonces no me puedo detener solo en este primer uso. El primer uso que le damos a nuestro dinero es dar nuestros diezmos. Vea que digo nuestros diezmos, porque ya las ofrendas son otra cosa, que después se hablará más profundamente. Nosotros necesitamos que nuestro corazón esté acorde a lo que Dios quiere de nuestras vidas. Necesitamos alinearnos a lo que Dios dice para nosotros. Y en la medida que nuestras finanzas estén de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios, vamos a vivir mejor. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está ahí sosteniéndonos. No importa lo que pase, Él va a suplir cada una de nuestras necesidades. El segundo uso, que lo dice acá, yo es que lo tengo en el cuaderno también, dice para suplir nuestras necesidades, o lo dice el versículo, pan para comer. Dios te da todos los meses, porque ya nuestra sociedad no es una sociedad agraria, como lo decía en el versículo anterior, que era una vez al año. Nuestra sociedad, todos los meses, los que trabajamos reciben un salario, ¿verdad? Recibimos un salario. De ese salario podemos decir que es el 100%. Y nosotros necesitamos suplir nuestras necesidades. Pero ¿qué hacemos primero? Sacamos el 10, que es nuestro diezmo, y nos queda 90. Con ese 90%, Dios te pide que seas responsable y que suplas todas tus necesidades. Él nos permite tener ese 90 restante, pero no porque yo di mi diezmo, ya salvé responsabilidad, ya no tengo que darle cuentas a Dios, no. Soy responsable delante de Dios no solo por ese 10%, sino como gasto el resto del dinero que me queda. También soy responsable de cómo gasto ese dinero. Y Dios me va a pedir cuentas. ¿Han pensado qué hacen ustedes con su dinero? Con ese dinero que Dios puso a su disposición. ¿En qué lo gastan? Si no somos fieles en usar ese 90%, no somos fieles. ¿Por qué? Porque Dios no nos dio solo 90, nos dio 100. Si no somos fieles en el 10, no somos fieles en el 90. Entonces no seremos fieles en el todo. Y Dios mide la fidelidad por el 100, no por el 10, por el 100. ¿Cuánto te dio Dios? Y para eso Jesús nos dice y nos advierte, ¿dónde está tu tesoro? Porque ahí va a estar tu corazón. Y nos manda a cuidarnos y nos manda a poner fundamento en lo que Dios quiere que hagamos. Y nos dice suplir nuestras necesidades. Pero ojo, nos encontramos con personas que dicen, no me alcanza, no puedo, ¿verdad? O solo yo me he encontrado, o solo yo he estado en alguna situación así. Porque entonces enséñame. Resulta que, pongamos un ejemplo, una persona hoy gana 300,000, me dice no me alcanza. El mes siguiente se le da 1,000,000, ¿creen que le alcanzará? No. ¿Saben por qué?
Porque si no aprendió a administrar este 90, que eran 300,000, menos va a administrar un millón. Y en poco tiempo va a tener las mismas dificultades que tenía con los 300,000, aún ganando 1,000,000 de colones. Entonces el problema, como les dije la vez pasada, no es el dinero, el problema es cómo lo administramos. Para ello vamos a poner 3 fundamentos. Uno es hallar contentamiento con lo que recibimos. Recuerden que en la parábola de los talentos, Dios le da a cada uno según su capacidad y según lo que Dios le ha mandado hacer. A algunos le dio más, a otros le dio menos. No es que Dios sea injusto, sino que depende de tu capacidad y así Dios va a ver tu fidelidad y te va a poner sobre mucho. Entonces, ¿qué es el contentamiento? ¿Ya le dieron gracias a Dios cuando reciben su salario? ¿O ya lo damos por sentado y simplemente, ya llegó? Le dieron gracias de que les proveyó. Cuando uno está sin trabajo y dice, uy, ojalá me entraran por lo menos 10,000 colones para tal cosa, pero está con el trabajo y tal vez le entran 100,000 y no le alcanza tampoco. Cuando en lugar de decir, Dios, gracias, porque ahora tengo más para suplir más de mis necesidades. El contentamiento es decir cuánto es suficiente. Y para eso necesitamos ser buenos administradores. Necesitamos llevar un control de nuestros gastos. ¿Ha pensado en qué gasta usted todos los meses? Aparte de la luz, el teléfono, el agua, la casa, los que pagan casa, el préstamo. ¿Ha pensado usted en cómo gasta su dinero? ¿Lleva un presupuesto de sus gastos? Porque esto es parte de decir, sí me alcanza, tengo lo suficiente. O de decir, no, tengo que hacer cambios. Esa parte es muy, muy importante. ¿Alguno se ha puesto a pensar en qué gasta su dinero? Pues eso es muy importante, porque la única manera de hallar contentamiento con lo que tenemos es registrar nuestros gastos. Necesitamos hacer un presupuesto. Necesitamos decir, ok, me entró esto, estos son lo que tengo para gastar, necesito pagar esto, ¿qué son las cosas prioritarias que debo pagar? Algunas veces ha pensado que de ese dinero, ¿qué es lo primero que debo pagar? Y que no. ¿Qué cosas pueden obviarse? ¿Qué cosas son solo deseos y no son necesidades? ¿Qué cosas son obligaciones? Ahí es donde nos damos cuenta si en verdad nos alcanza, si tenemos un presupuesto donde medimos y controlamos nuestros gastos. Porque puede ser que usted así como lo reciba, así lo gaste y después no tengo, no pude pagar, no pude hacer. ¿Les ha pasado? Y eso es muy importante porque cuando uno hace eso, ve cómo el dinero alcanza y alcanza para mucho más cosas. Sí, también en algunas ocasiones va a hacernos decir, ay, yo quería ir al cine, pero no me alcanza, entonces mejor veo la película en la tele. También. A eso se debe la buena administración en la parte 2 de suplir nuestras necesidades, porque ahí hallamos contentamiento, aún en decir no a ciertas cosas que son solo deseos, que no son la prioridad. Vean que esta parte no es tan sencilla como se plantea, porque a la hora de hacer el presupuesto y decir esto sí, esto no, ahí no es tan fácil, ¿verdad? O decir, no, no me puedo ir a comer allá al chino, no, esta semana no puedo. Eso también es parte de hallar contentamiento con lo que tenemos. Que habrá momentos en que sí se pueda, genial, pero el presupuesto nos va a decir cuándo sí y cuándo no. Y nos va a ayudar a ser buenos mayordomos, que esa es la otra parte, necesitamos ser buenos mayordomos.
de los recursos que entran a nuestra casa. Vean lo difícil que es. O sea, se los digo porque yo llevo más de 20 años haciendo presupuesto en mi casa. Tengo un programa de contabilidad solo para mi casa. Porque en mi casa yo soy la contadora también. Nada entra sin que esté registrado y nada se gasta sin que esté registrado. Así que todo lo llevamos registrado. Aún el hecho de comernos un helado, hay una cuenta donde se puede gastar y donde nos dice, ya no. Hay una cuenta donde se ahorra y demás. Pero, ¿por qué? Porque necesitamos ese control. Cuando nos salimos de ahí, nos vemos en problemas. Y llegar ahí cuesta. Porque no les voy a decir que ahora ya lo puedo hacer. Hace 20 años cuando me casé, lo hacía perfectamente. Porque costó. Administrarlo cuesta. Porque siempre va a salir algo, ¿verdad? O que se enfermó alguien, o que pasó tal circunstancia, se estalló una llanta del carro, etcétera. Dependiendo de tu circunstancia, así van a ser las eventualidades. Quien no tiene carro no le va a pasar que se le reviente la llanta de un carro, pero habrá que se le jodió el microondas o la nevera. Entonces necesitamos estar haciendo nuestro presupuesto e inclusive ahorrando para esas eventualidades, porque van a pasar. Y para ello la Biblia nos dice en Salmo 8:6, nos dio el señorial la obra de sus manos para que lo labráramos y multiplicáramos, cuando somos administradores de nuestra casa también. Vemos cómo Dios multiplica las cosas y vemos cómo nuestra alacena rinde más que si solo lo disipamos. Y vemos cómo esa alacena que antes solo nos servía para nosotros, nos sirve para compartir con otros, para traer y ayudar acá con las cosechas para nuestros hermanos que están en necesidad o para otros fines. O para inclusive para el siguiente mes decir, ay no, ya tengo mucho, voy a comprar otra cosa que antes no compraba. Necesitamos ser buenos mayordomos. Y aquí está la más difícil de todas, que es salir de deudas. Necesitamos vivir una vida libre de deudas, ¿verdad? Necesitamos estar contentos de aceptar nuestra administración sabia, pero también si tenemos deudas, necesitamos enfrentarlas. Necesitamos decir, ok, no me alcanza el presupuesto porque tengo deudas. ¿Cómo qué hago? ¿Me quedo ahí? Sí, puedo buscar más recursos, pero si me acostumbré a suplir mis gastos necesarios, vean que estoy diciendo necesarios, con deuda siempre me va a faltar. Si mis deudas son porque compré una casa, ya es otra forma diferente de verlo en su presupuesto. ¿Por qué? Porque ya eso es una obligación que usted contrajo. Toda deuda son obligaciones y en nuestro presupuesto es lo primero que pagamos antes de nuestras necesidades y aún antes que nuestros deseos. Como hijos de Dios, no debemos tener deudas cuando fuere posible. Sí, podemos tener lo que es la compra de nuestra casa, o un arreglo de la casa, o los que trabajamos a través de un carro, poder comprar un carro. Entonces, no son deudas malas. Pero, por ejemplo, si yo hoy compro comestible y lo financio, compro la siguiente mes y lo financio, se me va a hacer una bola de nieve que no voy a tener para poder pagarlo. Y es ahí donde la deuda se vuelve mala. Romanos 13:18 dice, ¿de quién dependemos? ¿Quién es nuestra provisión? No debáis a nadie nada. No debáis a nadie nada, sino solo el amaros los unos a los otros. Entonces, si yo tengo deudas, necesito enfrentar esas deudas. En el Antiguo Testamento nos cuenta que las deudas hacían a las personas esclavas, se vendían para pagar esas deudas, perdían sus propiedades. ¿Cuántos de nosotros somos esclavos por deuda mala?
y estamos pagando y no nos permite hacer más cosas por esa deuda. Necesitamos enfrentarlas. ¿Y qué es enfrentarlas? Decir, ok, tengo estas deudas, ¿cómo empiezo a pagarlas? Ok, empiezo por esta, que es la más pequeña. Eso que me quedó, se la empiezo a dar a la otra para terminarla lo más pronto posible. Y así. Pero solamente los valientes dicen, ok, me enfrento a esto y voy a terminar hasta el final. No es huir, no es buscar más financiamiento, no. Es enfrentarlas y resolverlas para que nosotros no nos volvamos esclavos de esas deudas. Vean que nosotros tenemos necesidades y alguna vez hemos tenido deudas, arreglo de la casa, un carro, etcétera, pero no le huimos a la deuda. Vean, el Señor en Mateo 6 dice, no os preocupéis por lo que habéis de comer, por lo que habéis de vestir, ¿verdad? Entonces, yo hice un trato con el Señor. Yo le dije, ok, Señor, yo no me preocupo ni por lo que he visto ni por lo que como, pero sí me preocupo por pagar mis deudas. Entonces, yo descansé y sé que en mi casa hay lo que Él provee. Pero lo primero, voy y pago mis deudas. Eso es lo primero que hago. No me preocupo por lo que he visto. El Señor me viste y me viste muy bien, gracias. Pero sé que tengo una prioridad y esos son los 3 puntos importantes en lo que es suplir nuestras necesidades. Como hijos de Dios, la Biblia nos manda de que el que no suple las necesidades de su casa es peor que un impío y ha negado la fe. Así que necesitamos ser responsables en suplir las necesidades de nuestra casa. Y en algunos casos, no sé la realidad de cada uno, será también ayudar a sus padres, ¿verdad? Dependiendo de su realidad, también será ayudar a sus padres. Nosotros necesitamos entender esto porque las deudas nos pueden meter en una falsa visión. ¿Por qué? Porque financiamos con deuda y damos un estilo de vida que no es el real, no es el que Dios quiere que nosotros tengamos. Por eso es importante que en este segundo uso del dinero seamos conscientes de ello y no nos dejemos llevar. El segundo, pues el primero es lo del diezmo y el segundo suplir necesidades. Y en el segundo vimos 3 puntos, que era hallar contentamiento con ese 90%, ser buenos administradores y salir de deudas. ¿Por qué? Porque así vamos a suplir nuestras necesidades. Si no enfrentamos las deudas y no nos enfrentamos a hacer nuestro presupuesto, siempre vamos a tener deudas. Y siempre va a venir algo, una enfermedad, que haya que comprar algo extra. La muerte de alguien o algo. Entonces, pero si nosotros vamos y nos encaminamos en nuestro presupuesto, podemos hacerle frente a lo que venga y no nos va a sorprender ni nos va a dejar tirado. Entonces, este es el segundo uso del dinero. El tercer uso, que se llama multiplicación de la semilla para sembrar, o siembra y cosecha. Este fue uno de los temas que en verdad tocó mi corazón y yo ahora se los comentaré más ampliamente porque ¿alguna vez ustedes se han preguntado cómo se hacen las grandes obras de Dios? Sí, que es siembra y cosecha, que es la multiplicación de la semilla. ¿Cómo se hacen las grandes obras de Dios? ¿Se necesita dinero para hacerlas? Sí. Dígame, ¿verdad que les gusta este templo? ¿Les gusta el piso? ¿Les gustan las ventanas? ¿Alguna vez vinieron al culto sin el techo, sin el piso, sin las ventanas? Yo sí, y algunos de los que están aquí sí. Hoy disfrutamos una obra que otros pagaron para que nosotros pudiéramos reunirnos y darle gracias a Dios. Sabemos que Dios es el dueño del oro y la plata,
Pero a veces vemos que las obras de Dios carecen de dinero, ¿verdad? Qué curioso. Si Dios es el dueño del oro y la plata, ¿por qué las obras de Dios carecen de dinero? Y es muy simple. Pero hagámonos primero esta pregunta. ¿Será que acaso Dios no quiere proveer? Todo lo contrario, Dios tiene una forma de proveer. Y la forma de proveer es a través de cada uno de nosotros. Porque las obras de Dios no lo construye una persona, la construimos todos nosotros. Dios viene y nos hace dirigir nuestro corazón hacia una meta, hacia algo que específico. Por ejemplo, estas sillas en las que estamos en algún momento fueron donadas por personas que dijeron, yo quiero ver a fulanito o a sutanito ahí sentado para que vengan y conozcan al Señor. Gloria a Dios por esas personas. Pero nosotros estamos siendo parte de eso. Veamos el ejemplo de Nehemías. Nehemías todos lo conocemos, estamos leyendo de él, el copero, iba hacia Jerusalén ¿a qué? A reconstruir las murallas. Y vean cómo Dios proveyó a Nehemías a través de un impío, el rey Ciro, que proveyó todo para que fuera. Y además de eso, Nehemías le dijo al pueblo, porque encontró al pueblo empobrecido, lleno de deudas, les dijo, ok, habló sobre la ley de la usura, que era que estaban pidiendo intereses y más dinero de la cuenta, y les dijo, yo no les voy a pedir lo que tienen que pagarme de tributos, ¿para qué? Para que ustedes puedan rehacer su vida, volver a encaminarse financieramente y puedan ayudar a reconstruir las murallas. Vean todo lo que hizo Nehemías. Dios mueve a personas y nos mueve a nosotros para esas grandes obras de Dios. Nosotros no podemos realizar todas las labores. ¿Podemos ir todos nosotros por todo el mundo a ir a ser discípulos? No, para eso ofrendamos a los misioneros. Y vean que solo estamos en la tercera parte. Para eso hay otros que están dando. Y en esto les decía que Dios tocó mi corazón. Yo le comentaba a Mari que yo, cuando hice esta parte, el Señor me ponía en la mente a don Cloy y a doña Lynn, y le daba gracias a Dios, porque este hombre y esta mujer creyeron en lo que estamos haciendo y nos donaron todo ese terreno. Gracias a Dios por ellos. Pero igual, la obra de Dios no se financia simplemente diciendo, uy, queremos una segunda planta y ¡pam! Ya está. No, necesitamos esforzarnos todo para poder hacer y dejarle a otros que creerán por el testimonio de nosotros o de nuestros hijos para que puedan venir y reunirse aquí. Igual, nosotros hacemos avanzar el reino de Dios aún con nuestro dinero. ¿Por qué? Porque así enviamos a otros, así construimos cosas. ¿Sabían ustedes que William Colgate, todos conocen la marca Colgate? Él fue un hombre muy pobre que empezó de ayudante en una tienda de hacer jabones. Más adelante, en una de sus crisis, fue a una iglesia y conoció algo de Dios, y él desde ese momento se propuso dar su diezmo. Entonces, cuando le vino la oportunidad de ser socio en esa empresa y más adelante de ser el dueño de la empresa, diezmó fielmente a una iglesia. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Dios puso en su corazón. Y vean hasta dónde llegó este hombre. Los jugos Wells que disfrutamos, ¿saben por qué hay jugos Wells? Porque alguien dijo, ay, para evitar el problema del licor en mi congregación, voy a hacer un vino sin fermentar para los servicios de mi iglesia. Y así empezó Jugo Wells. Entonces, así se avanza el reino de Dios. Pero también cuando nosotros damos para hacer avanzar el reino de Dios,
El principio es siembra y cosecha. Necesitamos entender que la cosecha no siempre es al 100%, porque aún en la parábola del sembrador, el sembrador fue a la buena tierra y la cosecha fue a 30, a 60 y a 100%. Entonces, no siempre vamos a ver la cosecha al 100%, pero sí vamos a ver cosecha. Y vamos a ver como grandes hombres, y ustedes son grandes hombres y mujeres, hacen avanzar el reino de Dios. Porque no solo es con mi predicación, con la de ustedes, con la de los misioneros, también es aportando, ayudando y haciendo posible que llegue el evangelio a otros lugares. Esa es la tercera parte. La cuarta uso es aumento de los frutos de justicia o el uso del dinero para liberar a la gente de la esclavitud. ¿Has pensado qué haces con tu dinero? ¿Cómo liberas a otros de la esclavitud? Para entender esto, sí, el cuarto. Este es dar frutos de justicia, aumento de los frutos de justicia. Nosotros necesitamos primero entender qué son frutos de justicia. El texto nos indica que es Dios quien nos dará muchas semillas y las hará crecer para que tengamos una gran cosecha de justicia. Pero ¿qué son los frutos de justicia? Filipenses 1:11 dice, llenos de fruto de justicia por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Dar frutos de justicia es tener una vida agradable a Dios, siendo justos en todo momento y en todo lugar, dando a cada uno lo que le pertenece sin hacer daño, sin buscar el mal de otra persona, repartiendo siempre con generosidad y sin buscar lo suyo. Esos son los frutos de justicia. Pero yo no puedo dar frutos de justicia si la obra de Cristo no está en mi corazón. ¿Y qué significa eso? Que necesito el perdón de Cristo y la salvación para que en mí se manifiesten los frutos de justicia. ¿Cómo voy a dar generosamente? ¿Cómo voy a preocuparme por otros? ¿Cómo voy a hacer avanzar el reino de Dios? La única manera es porque yo he sido rescatada por el Señor, he sido perdonada, he sido salvada y Dios ha cambiado mi vida. Y ahora estoy comprometida con su reino y con extender su palabra a todo lugar posible. Entonces, ¿para qué? Para que ese amor de Cristo que abunda en nuestros corazones podamos expresarlo. ¿Y cómo lo expresamos? Con frutos de justicia. Y esa parte es muy importante porque nos habla de varios aspectos. ¿Cómo expresamos frutos de justicia? Ayudando a liberar de las deudas. ¿Y qué es eso? ¿Puedo yo liberar a alguien de las deudas? Sí. O puedo ayudarle a que no se endeude más. Acá en Éxodo 22 y Deuteronomio 19 nos habla de no cobrar intereses más de lo debido y que a nuestros hermanos no prestarles con usura. Dice así, en caso de que un hermano tuyo empobrezca y sus medios para contigo decaigan, tú lo sustentarás como un forastero o peregrino para que viva contigo. No tomes interés y usura de él, mas teme a tu Dios para que tu hermano viva contigo. No le darás tu dinero a interés, ni tus víveres a ganancias. Dios proveyó un medio para liberar a los otros de la esclavitud. Usura es cuando cobras más de la cuenta. O sea, por ejemplo, en nuestro país se dio una ley en contra de la usura porque habían cobro de intereses en las tarjetas de crédito que eran excesivos, que más bien hacía que la gente no pudiera ni pagar sus deudas ni ser libres en algún momento. Entonces se dio un tope para los intereses. Cuando uno cobra con usura es porque cobra más de lo debido en intereses o por algo que hacemos. Entonces los préstamos gota a gota son un
ejemplo de cobrar con usura o ser usureros. Entonces necesitamos cuidarnos de eso. Dios proveyó para que otros, Él nos liberó a nosotros de la esclavitud del pecado. Pero vean qué interesante, nuestro encuentro, ¿cómo se llamaba? Cambiaste mi lamento en baile, en gozo. En el texto de Ruth y Noemí son libradas de la deuda cuando Ruth se casa con Booz, porque él no solo compró la heredad y se casó con Ruth, sino que asumió la deuda de ellas. Entonces, Dios también provee personas que puede ser que nos ayuden a liberarnos de las deudas. Algunas veces va a ser pagando por nosotros o a otras veces enseñándonos cómo hacerlo. Entonces necesitamos estar entendidos en eso. La siembra y cosecha también tiene que ver, estos son los frutos de justicia, tiene que ver con liberar a otros. Con liberar a otros, con ayudarle a otros al ser libres. Vea, yo siempre recuerdo, hace más de 20 años, vino un señor cuando estábamos en la escuela de negocios cristianos, y él nos contaba el siguiente ejemplo. Vea, él nos decía, un empleado mío me invitó a su casa. Él lo que tenía era un ranchito, pero él pudo comprar su refrigeradora y la tenía libre de deudas. Y él nos dijo, yo me sentí tan indigno porque él tenía algo libre, mientras yo tengo una casa grande, con lujos y todo lo debo. Y él siempre nos dijo, es libre aquel que lo poquito que tiene, lo tiene sin deberlo, aquel que tiene grandes cosas y todo lo debe. Entonces seamos de aquellos que no solo nos buscamos cómo librarnos nosotros, sino ayudémosles a otros a librarse de esas deudas. Vean qué importante. ¿Por qué? Porque si usted tiene deudas, usted es esclavo. Si usted no tiene deudas, aunque sea de segunda, es suyo. Nadie puede venir a reclamarle por lo suyo. Entonces, eso viene a ser lo que son los frutos de justicia. Y el quinto punto, que es la generosidad, vamos a ahondar un poco más de lo que ya Maynor les habló. En el primer libro de Crónicas, capítulo 29, dice que la gente, todo el pueblo estaba contento, y lo expresa así, muy contento de dar voluntariamente sus ofrendas al Señor. También el rey David se sentía muy feliz. Crónicas 29, primero de Crónicas 29:9. Y el 17 dice así, orando David, yo sé, mi Dios, que tú pruebas los corazones y amas la rectitud. Por eso, con honestidad te he ofrecido voluntariamente todas estas cosas. Las he visto con júbilo y he visto con júbilo que tu pueblo aquí presente te ha traído ofrenda. La generosidad verdadera brota de un corazón genuino y noble que no busca recibir nada a cambio. Es el tipo de corazón que Dios quiere, que nos alegramos de dar, que no esperamos nada a cambio. ¿Y saben por qué? Porque el corazón más generoso que hay es el de Dios. Dios lo entregó todo. Hizo el mundo y lo entregó a Adán y Eva para que lo señorearan y lo cuidaran. Todo lo que tenemos nos lo ha dado Él, pero sobre todo nos dio a su Hijo, lo más preciado que tenía, y lo entregó para nosotros. ¿A qué corazón bondadoso le puedo ganar? No le puedo ganar al corazón bondadoso de Dios. Él lo entregó todo por nosotros. Necesitamos que nuestro corazón rebose en esa misma generosidad que Él dio para poder dar a otros, para poder ayudar a los otros. Él envió a su Hijo a morir en la cruz para que nosotros recibamos perdón y vida eterna, y se deleita en darnos buenas cosas. Mateo 6 dice que si nosotros como padres, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos,
¿cuánto más el Señor dará y hará a aquellos que le piden constantemente? Entonces necesitamos entender que la generosidad es simplemente expresarnos como hijos de Dios, así como Dios es. Necesitamos ser generosos para con los otros. Pablo nos ilustra esto en 2 Corintios 9:7, cuando dice que debemos dar como propusimos en nuestro corazón, no por necesidad, sino con gozo. ¿Por qué doy lo que doy? ¿Por qué hago lo que hago? Para eso necesito fe. Fe en Dios, que es el que me provee. Fe en que Él es el que me está llamando a hacer las cosas. Y necesito ver la provisión de Dios como un regalo. Como un regalo, sí. Pasé 8 horas diarias trabajando, pero esa es la provisión que Dios me dio, es un regalo de Dios. Eso que tengo es un regalo de Dios. Y no debo decir es mío. No sé si todos han visto El Señor de los Anillos, pero ¿saben lo que le pasó a Smigol cuando quiso tener ese anillo como es mío, mi precioso, mi tesoro? Igual nos pasa a nosotros. ¿En qué está nuestra confianza? ¿En una cuenta de banco? ¿En el saldo que dice? ¿O en Dios? Cuando el saldo está en cero, ¿sigues confiando en Dios o te angustias? Ahí es donde nos damos cuenta si estamos usando el dinero y si estamos confiando en Dios al usar el dinero. Necesitamos que nuestro corazón se alinee con Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos lleva a veces a probar nuestro corazón, metiéndonos a que nuestra cuenta esté en cero y poder decir, no importa. Pero para poder decir no importa, ya pasaste un montón de veces en que te angustiaste, hasta que aprendiste a confiar y a depositar tu corazón en Dios. Entonces necesitamos eso. Pablo lo dijo, que no debe ser de mala gana ni por obligación. No demos de mala gana ni por obligación. Demos con un corazón alegre, con un corazón lleno de regocijo por lo que Dios nos ha dado. Porque dice, Dios ama al que da con alegría o al dador alegre. Entonces, entre más gozo, más ganas nos va a dar de bendecir a Dios. Y va a ser una decisión para nosotros y venimos delante de Dios con alabanza. Y nuestro dar va a ser parte de nuestra alabanza. No va a ser algo, uy, necesito sacar el diezmo para darlo, no. Sino que es lo primero. Y así debería de ser, porque el Señor lo dice en su palabra, lo primero. Y lo primero es de Dios. Entonces necesitamos hacerlo. Hemos repasado estos 5 usos del dinero, así rápidamente, porque si nos ahondamos en cada uno, no terminamos en toda la semana. Entonces, el primero, semilla para el que siembra. Pregúntate, ¿estás dando generosamente tus diezmos, tus ofrendas? ¿Es tu corazón alegre y con acciones de gracias cuando lo haces? ¿Te da gozo saber que pudiste dar? Yo lo experimenté ayer que estaba haciéndolo y le dije, gracias Dios, porque podemos darlo. Segundo, pan para el que se alimenta, o sea, suplir nuestras necesidades. ¿Están siendo tus necesidades suplidas? Si dices, no me alcanza. ¿Has identificado tus gastos? ¿Sabes cómo hacer un presupuesto? ¿Sabes cuánto es suficiente para llevar a cabo lo que Dios te ha puesto a administrar? ¿Sabes lo que se llama cerrar el círculo? Decir, ya no más, para no echar en saco roto. Tercero, ¿hacemos avanzar el reino de Dios con nuestra semilla o nuestra ofrenda? Porque el reino de Dios sí. En algunos lugares habrá que
empezar a traducir Biblias. En algunos lugares habrá que empezar a construir iglesias, habrá que enviar gente, habrá que construir templos. Estamos siendo uno con ellos. Acá, gracias a Dios, les decía, tenemos tanto la escuela, la misión, ¿verdad? Que están allá en ese lugar, enseñándole a jóvenes, enseñando a través de los retiros sobre Dios, a través de los encuentros. Acá, yo vine a este lugar cuando solo habían árboles. Así que, no calcule, Miguelito, no haga cuentas. ¿Están los frutos de justicia evidenciándose en tu vida? ¿Estás ayudando a otros? ¿Estás enseñándole a otros inclusive a ser sabios en sus deudas? Porque esto es muy importante. Yo recuerdo una vez que alguien me pidió ser fiador. Y yo ya estaba a punto de decir que sí porque me sentía en el compromiso. Y leyendo la Biblia vi el texto que dice, no salgas fiador por nadie. Y no pude dormir hasta que tuve que llegar y decirle, mira, te había dicho que sí, pero lo siento, el Señor me está mandando que no. Y tuve que hacerlo, y gracias a Dios que lo hice. Ya hoy sé que gracias a Dios que lo hice, pero también en eso debemos cuidarnos. Último, das generosamente, con alegría, siendo iguales a tu Padre que está en los cielos y sin reproches. ¿Cómo está haciendo tu dar? Cuando traes tu cosecha, cuando ayudas a algún necesitado, ¿lo haces con alegría? O, ay no, para que ya no me esté insistiendo más. Ahí en la calle, ¿verdad? Que nos encontramos a alguien pidiendo o algo así. O cuando venimos aquí a la iglesia, traemos nuestra cosecha con alegría porque pudimos sacar de nuestra alacena y compartir. Hemos visto estos 5 usos. No sé cómo ha sido su vida, su presupuesto, ni nada. Pero es buen momento para decirle a Dios, perdóname si no he usado el dinero como se debe, si no he establecido tus metas en mi vida financiera y en mis decisiones sobre el dinero. Vamos a orar.